Alex, di algo. Alex, cuéntanos. Sí, claro, ahora a mí me toca. Yo voy a hacer el paréntesis bajonero entre este podcast maravilloso y mío. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? ¿Se oye, no? Vale. Vale. Bueno, yo no he preparado algo tan currado. Es maravilloso este podcast. Bueno, yo lo que he preparado un poco es una reflexión que surge de una pregunta de un dardo que me envió Garbiñe, que es, bueno, Alex, tú vienes del Mediterráneo, sobre todo hago jardines en el Mediterráneo, y tus condiciones son diferentes a las nuestras, a las del norte, ¿no? Pues, pero no te creas que en el norte estamos tan bien como tú crees. Y eso es una revelación personal, algo que he ido madurando con los años, que es que todos los jardineros se van a quejar o van a mostrar algún tipo de reticencia respecto a las condiciones que les ha tocado, ¿no? Yo viniendo del sureste español, del norte de Alicante, que es donde tengo mi jardín experimental, y luego trabajo en Madrid y Cataluña, pues creces o trabajas idealizando otros climas, ¿no? Sobre todo el clima del norte de España, o el clima de Inglaterra, o el clima de Europa en general como concepto global, ¿no? Y de los viajes, de las conversaciones con otros paisajistas, de ir trabajando, ir hablando con personas, con gente del sector, con jardineros, da igual que sean profesionales que amateur, siempre te encuentras con, bueno, ya, a mí me llueve, pero llueve demasiado. O yo tengo sequía y eso, claro, el rango de especies que puedo plantar no son las que yo veo en las revistas y me causa frustración, ¿no? Entonces, eso para mí es un gran punto, porque no hay que idealizar ningún clima y tampoco hay que pensar que estás limitado por el tuyo. El tuyo representa una serie de oportunidades, por supuesto tendrás añoranza, frustración por no poder cultivar una serie de especies o hacer un tipo de jardín, pero siempre hay una oportunidad por hacer algo que incluso aquel que está en el otro punto del país añorará y tendrá nostalgia por aquello que tú estás poniendo, con lo cual estamos siempre los unos añorando los de los otros, ¿no? Entonces, no idealizar ningún clima y sobre todo en este clima cambiante y tal, que yo pensaba en esta frase así como, que es la primera que he apuntado como idea, ante un clima punk, y de hecho luego pensaba que hay creo que hay un manifiesto punk de un jardinero francés, creo, ¿verdad? Iba a venir. Ah, perfecto. Pues me gusta esta palabra, ¿no? Ante un clima punk, jardines punk, ¿no? O jardineros punk. Entonces, ¿qué significa lo punk? Pues claro que es un clima imprevisible, radicalizado, ¿no? O sea, con momentos muy intensivos de una cosa, de un parámetro o de toda la contraria. Con lo cual, entre un clima punk, nosotros también tenemos que salirnos de parámetros preestablecidos, de ideas manidas y explorar caminos muy personales, ¿no? Y ahí hay un mundo de creatividad, de innovación, de pensar por uno mismo, de beber de los pensamientos de otros y convertirlos en propios mediante otros caminos, que es fantástico. Y ahí siempre seguro que conocéis que en Inglaterra hay un jardín célebre que es Grey Dixter. Grey Dixter era el jardín de Christopher Lloyd, que era una figura genial, un tipo obsesionado con su jardín, un jardín privado, pero que construyó con el tiempo y sobre todo a través de su heredero, que es Fergus Garrett, construyó una escuela de pensamiento, ¿no? O una escuela de ser muy punk en jardinería, de combinaciones florales nunca antes pensadas, de construir jardines y diseñar jardines de una forma cambiante, rompedora, muy personal, que quizá no son fácilmente entendibles a primer golpe visual, pero que esconden un espíritu y un motor muy, muy innovador y muy chulo, ¿no? Y yo suelo seguir a la gente en Grey Dixter de una escuela de jardineros que pasan por ahí periódicamente, y esta gente
las normas de admisión son un poco particulares y sobre todo se busca perfiles que luego vayan a cristalizar todo ese conocimiento en forma de nuevos viveros, paisajistas, jardineros, o sea, es gente que luego va a recoger toda esa formación de Grey Dixter y capitalizarla de alguna forma, ¿no? Entonces es muy interesante ver a estos perfiles cuando salen de Grey Dixter porque construyen proyectos muy punk también, con muy originales, muy rompedores. Entonces hay como gente plantando en montañas de arena. Hay gente, hay incluso en Instagram hay un perfil que se llama Type One Gardening, creo que se llama, que es un tío que usa escombros, o sea, recoge escombros y planta en escombros. Entonces, imaginaos, ¿no? Ahí es lo que germina. Gente que hace jardines solo de semilla, o gente que se dedica a, un poco como ha hecho Humberto Pasti, que también a su forma es punk, que es recorrerse el norte de Marruecos buscando bulbos que están en zonas que van a ser construidas o que van a ser, bueno, que están amenazadas, ¿no? Están bajo presión urbanística y se dedica a recogerlos para plantarlos en el jardín, ¿no? Entonces, todas estas figuras de gente muy rompedora que se descalza mucho de prejuicios y se enfrenta a las situaciones particulares de microclima, de recursos personales, de recursos de tiempo, de una forma muy original, creo que pueden ser una gran inspiración, ¿no? Y además es gente que no solo tiene una gran perspectiva horticultora y va mucho a qué planto, sino también a cómo lo planto. Creo que nos obsesionamos, sobre todo en España, es mucho qué planto. Quiero Liatris spicata, o quiero Echinacea purpúrea, o quiero... Vale, pero el Liatris, por ejemplo, habrá 1000 formas de plantarlo. Y entonces en el norte a lo mejor que tienes la experiencia de que ha habido un invierno súper lluvioso y se han podido los cornos, ¿no? O el bulbo, pues quizá lo que tienes que hacer desde una perspectiva de jardinero es plantarlos, coger 10 y plantar uno en pura arena, otro en un montón de materia orgánica, otro, no sé, hacer como pruebas pensando que a lo mejor no tienes que plantarlo como habías pensado, sino que puedes explorar ahí un rango de parámetros que no habías pensado antes, ¿no? Y eso me lleva un poco al punto número 2, que es que sabéis que en paisajismo, sobre todo entre paisajistas, existe el concepto de jardín experimental, que es algo que parece que solo se aplica a gente del sector, ¿no? Los jardines experimentales están pensados como para que tú pruebes una serie de especies, las cultives, cuides de ellas, sepas cómo podarlas y tal, para que luego cuando haces jardines para clientes, pues esas variables ya las tienes un poco más controladas, ¿no? Y no fue un pensamiento mío, pero cuando lo escuché me pareció súper acertado. Todos los jardines son experimentales, o todos los jardines deberían ser experimentales, porque aunque hayas probado las especies, siempre hay parámetros súper locales, condicionantes de tiempo, condicionantes de mantenimiento. Cualquier oscilación hace que tu experiencia en un sitio varíe respecto al resultado que puedes tener en otro sitio. Y no solo eso, sino que el espíritu de un jardín experimental es muy de abrazar lo cambiante. Incluso muchas veces celebras que algo no se haya dado tan bien porque genera la oportunidad de plantar algo nuevo, ¿no? Y esto es muy diferente al jardín convencional que está pensado como para ser mucho más estable. El jardín que diseñas para un cliente o el jardín público tal, si algo falla, lo ves como una pena, ¿no? Y siempre, obviamente, que algo falle da pena. Pero si abordas cualquier jardín desde un ánimo experimental, incluso puedes llegar a celebrar haber descubierto que algo falle porque genera la oportunidad de incorporar algo nuevo, ¿vale? Entonces esto de estabilidad versus cambio, ¿no? No pensar en un jardín como algo estable que es sujeto a un diseño y que luego si esas piezas se mueven es un fracaso,
sino celebrar el espíritu del experimental en cuanto que siempre vas a incorporar nuevos conocimientos y vas a disfrutar con cosas que se han dado bien gracias a cosas que antes se dieron mal. El tercer concepto sería, que me parece muy chulo, en condiciones cambiantes, de parámetros que no controlamos, de inviernos cada vez más lluviosos en el norte, por ejemplo, de sequías más fuertes en el Mediterráneo, es el del jardín de jardines, que sería no apostar todo a una carta, ¿no? En un jardín, normalmente, los jardines particulares y tal, pues uno tiene una visión de un todo, de un mismo clima, de un mismo condicionante, y prácticamente no, bueno, sí, estableces que vas a regar y que vas a hacer una serie de cosas o vas a plantar una serie de cosas desde una visión total, global, ¿no? De un espacio. Tengo un jardín. Y creo que incluso en jardines pequeños es chulo, es bonito sectorizar, dividir. Pensar que la cara norte del jardín me puede servir para un rango de plantaciones y la sol para otra. Que puedo montar un pequeño cobertizo para que algunas plantas no reciban tanta agua como otras. Esto respecto al uso de sustratos también, zonas mucho más enriquecidas, zonas mucho más pobres, zonas con riego, zonas sin riego. También el mantenimiento, un estilo de vida como el nuestro en el que es muy difícil mantener un jardín, ¿no? Porque no tenemos mucho tiempo y a veces tenemos ausencias prolongadas y tal. No pretender que todo tenga el mismo mantenimiento, sino zonas de bajo mantenimiento, de baja intensidad, y zonas a lo mejor más acotadas, en función de lo que uno se pueda permitir, en la que dedica mucho más recursos, ¿no? Al menos esto es lo que yo hago en mi jardín experimental, que al final, ya digo, es un término que debería aplicarse a todo, que es que yo tenemos pozo, hay disponibilidad de agua, podría regar todo, pero claro, desde una perspectiva consciente respecto al uso del agua y tal, pues yo no quiero regar todo, ¿no? Pero tampoco quiero no regar nada. Y quiero permitirme tener un pequeño huerto, que a lo mejor ese sí que necesita más agua y un sustrato un poco más enriquecido y tal. Y otras zonas, que además esa sería la zona intensiva, que yo cuando vaya tendré que desherbar, tendré que podar, tendré que mirar enfermedades y tal. Y una zona mucho más de bajo mantenimiento, sin riego, en la que ocurra lo que tenga que ocurrir, ¿no? Y incluso esto del jardín de jardines va muy bien pensar en cómo aislarme de ciertos condicionantes como viento, como levantar muros que me puedan sombrear, zonas mucho más arboladas para mitigar la insolación, o zonas mucho más abiertas porque me interesa, ¿no? Entonces, pensar en cómo dividir un jardín para no estar para que todo el jardín no esté sometido a los mismos condicionantes. El cuarto punto es algo que hablábamos antes, que es que igual que las plantas o el jardín está sometido están forzadas a aclimatarse o a soportar unas condiciones cada vez más cambiantes o adversas y tal, se les pide un nivel de tolerancia cada vez mayor a condiciones más adversas. Creo que el jardinero también tiene que desarrollar una nueva tolerancia a la frustración, al estrés, porque esto es algo como que hay cierta doble filo en esto de la jardinería, que es la idealización del jardín. Que sea algo como permanentemente bucólico, permanentemente así como una tarde perfecta de primavera con la temperatura perfecta, el sol perfecto, todo florecido. Eso parece que sea el momento congelado del jardín y es fantástico y todos disfrutamos ese momento, pero el jardín es mucho más que eso, ¿no? Hay muchos momentos bajos, hay muchos momentos de sufrimiento, tanto del jardín como del jardinero, ¿no? Entonces, desprendernos un poco de esa pequeña cárcel en la que todos nos metemos de idealización máxima, creo que hará que también asumamos
que el estrés, el sufrimiento, la frustración por haber perdido cosas, la ansiedad por tener más o por plantar más, lo asumamos como algo natural, ¿no? Como algo, igual que las plantas estamos pidiéndoles que aguanten más, nosotros también tenemos que aprender a lidiar con esas emociones negativas que también forman parte de la jardinería. Además, hay un libro muy bueno de Thomas Rainer que se llama Gardening in a Post-Wild World, que tiene una máxima que es muy buena, que es Stress as an Asset, que es como el estrés como un, no sé cómo es asset, como un recurso, un valor, ¿no? Y es que en el Mediterráneo pasa, por ejemplo, ¿no? en zonas muy sometidas a... o sea, que no, en ecosistemas donde los recursos son limitados, se da una riqueza botánica enorme, ¿no? Hay praderas que tienen muchísima agua, una materia orgánica fantástica, y se ven invadidas por 2 o 3 especies competitivas que lo llenan todo y ya está, ¿no? En cambio, en una ladera rocosa, en Javea, por ejemplo, en Denia, al lado de Alicante, hay una multitud de parámetros de pequeñas oquedades en las rocas donde se acumula más humedad, una pequeña vaguada donde también se acumula humedad, una cara norte, una cara sur, que desarrolla una variedad de especies que es increíble, ¿no? Entonces, que pensemos también que el estrés para las plantas o el estrés para el jardinero puede ser una forma también de multiplicar capacidades, ideas, inventiva, ¿no? Y luego el último punto es que creo que respecto al cambio climático o condicionantes cada vez más adversas o sobre todo incertidumbre respecto a qué pasará, porque hay primaveras maravillosas. Ahora mismo la mitad de España tiene una primavera buenísima, hay muchísima agua, pero luego se le puede dar la vuelta y dentro de unos años que volvamos a tener una sequía fuerte y tal, ¿no? Este contexto cambiante y tal nos pilla en un momento que lo que sí que tenemos es la capacidad de conectar. Para mí la conexión es muy importante respecto a foros, respecto a Instagram, revistas, colegas. Y ahí lo más importante y algo que yo descubrí que para mí es fundamental es que no busquemos referentes solo en nuestro clima o solo en nuestra zona. Porque es lo que uno tiende a pensar habitualmente, ¿no? ¿Para qué me voy a fijar un jardinero en Holanda yo? ¿O para qué me voy a fijar un jardinero en un clima que no tiene nada que ver con el mío? Pero mirar, por ejemplo, a la escuela inglesa, por ejemplo, o mirar a Marruecos, o mirar a lo que están haciendo en Australia, es súper positivo, porque da igual, lo importante de observarles y de aprender de otras personas no es nunca la solución específica de la que estén hablando, sino el proceso mental, cognitivo, imaginativo que hay detrás de esa solución con la que han dado, ¿no? O el espíritu de ciertas personas desarrollando mecanismos para plantar en arena, plantar en suelos mucho más elevados, cavar zanjas y diques y tratar los terrenos y la materialidad de las obras y tal, de una forma innovadora y con ingenio, es muy inspirador. Y da igual que a lo mejor la solución en concreto yo no la puedo usar, pero el proceso de pensamiento detrás de eso sí que es muy valioso. Y ahí de nuevo sería súper conveniente que, por lo que decía antes de esa arma doble filo, que es que el jardín parece un arte que constantemente tiene que estar expresando belleza y plenitud y el momento perfecto y tal, pues que empezáramos todos a compartir no solo los momentos maravillosos, poéticos, idílicos, que es normal, ¿no? Que es algo que a todos nos gusta ver y tal, pero echo en falta que en Instagram o en revistas o en determinadas plataformas se vieran los fracasos, los errores, los porqués, cómo reaccioné a tal, porque es que eso es bonito en sí mismo. A los que estamos en la profesión
nos encanta de repente ir a una obra donde está todo, vamos, que nadie vería nada bonito ahí. Pero si eres del sector y ves el proceso de equipo, de pensamiento de ideas y tal, de cómo se está trabajando para solucionar algo, hay mucha belleza en eso también, si te lo saben contar. Pasa que como no es fotogénico, pues no nos llega. Entonces, creo que es súper importante que conectemos, que busquemos referentes y que además sean referentes de cualquier parte del mundo. Y si son un poco punk, pues mejor. Y créeme.